y terminamos orando. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que estamos juntos y queremos ahora disponernos a pensar en tu palabra, en tus cosas, Señor, en cómo podemos llevar adelante el Evangelio, mostrando a otros quién sos vos, llevando tu palabra hacia otros y también queremos rogarte que estés en medio nuestro, que estés en nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras familias, bendice nuestros trabajos, los estudios, Señor, todo lo que estamos haciendo, Señor, que podamos hacerlo para glorificar tu santo nombre y para también que seamos herramientas allí de paz, herramientas de, eh, donde puedan encontrar en nosotros una vida nueva, una vida cambiada por vos. Y Señor, que podamos también hablarles de vos a cada persona que se nos cruce. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy, como les decía, nos toca básicamente el último de las clases donde vamos a tener eh, eh, digamos, un tono, ¿cómo puedo decir? Más eclesial, digamos. O sea, estamos acostumbrados. La próxima vez que nos encontremos vamos a empezar a hablar acerca de la ideología de género. Bueno, va a ser medio chocante en algunas cosas, yo sé que va a ser así, porque uno está acostumbrado por ahí a ver en la iglesia esto, por ejemplo, antropología bíblica, ¿no? Y vamos a empezar a mirar cosas que no nos agradan para nada, pero bueno, pero son necesarias que las miremos. Así que, pero antes vamos a llenarnos de Biblia, vamos a llenarnos de oración, vamos a, como que nos vamos a tirar un chapuzón en algo que no nos gusta, pero antes nos vamos a poner eh, un buen, ¿vieron eso, esas cosas de goma que se ponen los que nadan en el mar? ¿Eh? Como para aguantar el frío de lo que se viene. Este, ¿Por qué antropología bíblica? Bueno, la antropología es el estudio de, o eh, lo que podemos decir acerca del hombre, ¿no? De la, del, del ser humano. Pero es antropología bíblica porque vamos a mirar al ser humano no como lo puede ver una ciencia que ha corrido a Dios del medio, sino que lo vamos a ver a través de lo que la Biblia nos muestra que es el hombre. ¿Eh? Por eso hay una gran diferencia y bueno, por ahí podrían un antropólogo, hay antropólogos acá en la Universidad de Córdoba, diría, bueno, lo de ustedes es muy sesgado, y es cierto. Vamos a mirar como mira Dios, no vamos a mirar de otra forma. Y bueno, por ahí podemos darle la razón de que es sesgado, pero es lo que a nosotros nos interesa mirar al hombre, al ser creado por Dios, como Dios nos creó y cómo está básicamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que es el lugar donde buscamos realmente la revelación de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y después, como el jueves que viene no vamos a tener clase porque es 9 de julio, yo les voy a dejar un trabajito para que hagan. No se asusten, es la gran cosa, pero vamos a tener un trabajito para que no se aburran y no me extrañen. Bueno, la Biblia nos revela que somos imagen de Dios. Eso es lo que nos revela allí en Génesis. ¿Eh? Dios crea al hombre a su imagen.
a imagen de Dios lo creó. Así dice la palabra, ¿no? Génesis 1, 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que lo primero que tenemos que mirar aquí es justamente por qué nos creó Dios, qué propósito tenía Dios al crearnos. Cuando Dios crea al hombre, podemos leer toda el capítulo allí, los capítulos de Génesis sobre la creación, y especialmente cuando Dios crea al hombre, lo crea y no tiene un propósito en el sentido de que debe crear al hombre porque por una necesidad de Dios. Para poder ser Dios, entonces tiene que crear al hombre para poder tener gente que crea en él. Esto es muy griego, pensar así. Pensar que Dios necesita de los hombres para poder tener ese cargo de Dios, ¿no? Que necesita de los hombres en definitiva. Pero la Biblia nos revela que Dios crea al hombre para su gloria. No tiene ninguna necesidad de crearlo. Entonces, nuestro propósito principal en nuestra vida es glorificar a Dios. Si tuviéramos que resumir el gran propósito del hombre es glorificar a Dios. Si alguien está buscando el propósito de su vida, dice, ¿cuál será el propósito? Es una gran pregunta, ¿no? Es de esas preguntas existenciales. ¿Por qué estoy acá en la Tierra? ¿Por qué existo? Son grandes preguntas que los filósofos se han hecho. Y el salmista lo resume así: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Ese salmista encontró la razón del ser. Encontró que su vida era, su propósito, su gran propósito en la vida era glorificar a Dios. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, dice algo parecido. La mujer le plantea si hay que adorar en Jerusalén o donde sus padres le enseñaron, y Jesús dijo, ni acá ni en Jerusalén, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la búsqueda de Dios, la búsqueda de adoradores, de gente que glorifique su nombre, que adore a Dios, verdaderos adoradores de Él, que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el gran sentido de la vida del hombre. Entonces, si querés encontrar el sentido de la vida, tendrías que mirar esto. ¿Y qué significa esto de ser imagen de Dios? Bueno, hay muchos libros escritos acerca de esto, ¿no? Yo traté de ponerlo lo más cortito y lo que podíamos resumir. El hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que se parece a Dios y que representa a Dios. Si leemos de nuevo ese versículo de Génesis 1, 26, vamos a encontrar que no solamente está hecho conforme a su semejanza, sino que también obra en virtud de ello, en virtud de que se parece a Dios y lo representa delante de toda la creación.
porque dice que tenga dominio sobre los peces, sobre el ganado, sobre todo lo que está sobre la tierra, debía tener ese dominio. Así que representa a Dios ante la creación. Y podríamos enumerar algunas de las cosas que quiere decir que el hombre es como Dios. Por ejemplo, tiene capacidad intelectual, igual que Dios. Nos hizo con esa capacidad de pensar. Tiene pureza moral, nos ha hecho con esa característica, que podemos tener nosotros ese sentido de que existe la pureza moral, aunque en este tiempo esté tan degradada, pero existe. Eh, la naturaleza espiritual, que, que existe en nosotros también, nos podemos relacionar con Dios, podemos orar, por ejemplo, y eso nos relaciona con el mundo espiritual. Eh, el dominio sobre la tierra que habríamos también mencionado, la creatividad, somos seres creativos, estamos siempre inventando algo, inventándonos un trabajo para hacer, eh, ya sea dentro del arte o dentro de, de la técnica o lo que sea, estamos siempre creando cosas. Tenemos capacidad para tomar decisiones éticas, eh, quiere decir que podemos discernir entre el bien y el mal, y también somos seres inmortales. Aunque este cuerpo que tenemos se va degradando, tenemos que entender que podemos vivir para siempre con Dios. Y así nos creó, con todas esas características que se parecen, en cierta forma, y representa a Dios. Ahora, todos podemos encontrar allí, en el mismo relato de Génesis, la caída del hombre. En la caída, el hombre, la imagen de Dios, queda distorsionada en el hombre, pero no se pierde. Muchas de las características que teníamos cuando fuimos creados en Edén siguen en nosotros. También seguimos siendo seres racionales, podemos pensar, podemos inventar cosas, podemos tener un sentido ético en nuestra vida, no solamente los cristianos, sino estamos hablando en general de todas las personas. ¿eh? Las personas buscan, en cierta forma, aunque alejados de Dios muchos, buscan hacer cosas buenas, buscan inventar cosas, son creativos. No es necesario que sean solamente los cristianos, no importa de qué religión o de ninguna religión, las personas mantenemos esas características con las que fuimos creados. Y la imagen de Dios, si bien no se pierde, sí está distorsionada. Eh, tenemos sí un sentido ético, pero lo buscamos en otros parámetros que no son la palabra de Dios, lo buscamos en otros dioses incluso, y a veces ese sentido ético se distorsiona mucho. La gran mayoría de las personas no son ateas, la gran mayoría no son ateas, sí creen en un Dios o en algunos dioses que tienen, y entonces esa imagen está distorsionada, pero sí hay un sentido de que hay algo más allá. En Cristo tenemos la redención, o sea, una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Pablo dice
que como cristianos tenemos una nueva naturaleza que se va renovando en ese conocimiento a la imagen de su creador. Ahí en Colosenses 3:10, si quieren lo podemos buscar. Si alguien lo tiene, lo lee rápido. Fíjense con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Ahí está. ¿Qué versión es esa? La NTV. La NTV. Uh-huh. Se han vestido el nuevo hombre, dice esa versión, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y conforme adquirimos esta verdadera comprensión de Dios, su palabra y su mundo, empezamos a pensar más en los pensamientos que Dios mismo piensa. La salvación en Cristo, la redención en Cristo, comienza con la aplicación de lo que Cristo hizo por nosotros a nuestra vida. Cristo murió en nuestro lugar y cuando nosotros creemos en Él, creemos en Él como un Salvador, comienza nuestro camino de santidad. La redención, si bien es un hecho puntual en el sentido de que Cristo nos salva, también nos va renovando hacia esa imagen de su creador. Pablo también hablaba de que él buscaba en los que lo seguían que crecieran hasta la estatura de Cristo, hablaba Pablo, ¿no? Así que eso es lo que busca esta redención. Y de esa forma vamos adquiriendo esto de pensar cada vez más como Dios mismo piensa. Pablo también lo dice así, que somos transformados, en 2 Corintios 3:18, a la semejanza de Dios, con más y más gloria por la acción que del Señor que es en el Espíritu. 2 Corintios 3:18. A ver si alguien lo lee. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es. Esa Reina Valera, ¿no? Sí. Bien, somos transformados entonces a la imagen de Dios. Esa deformación que habíamos tenido, eso que veíamos recién, que era distorsionada, era la palabra que había usado, esa distorsión se va en la redención en Cristo, se va recuperando esa imagen en nosotros. Y ese es el caminar cristiano, en caminar en que Dios va haciéndose cada vez más en nosotros. ¿Y cuándo va a terminar esto? Bueno, cuando Cristo vuelva, en la restauración completa de la imagen de Dios. Cuando seamos semejantes a Cristo, moralmente puros, nunca sujetos de nuevo a la muerte, y así, dice Pablo también, como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. En Tesalonicenses también habla acerca de esa semilla que se planta, ¿no? Y que resulta en una
una vida, pero esa semilla tiene que al principio, primeramente, morir, ¿no? Para ser una nueva cosa. Y también, en 1 Juan, cuando Cristo venga, dice, seremos semejantes a Él. De nuevo hablando de esta semejanza con Dios. Y esto debería ser un motivo de alegría en nosotros, ¿sí? De que somos transformados a la imagen de Cristo, de que nuestra vida va creciendo en esta transformación hacia la imagen de Cristo. Y de eso se trata también el Evangelio, ¿no? No termina cuando una persona solamente dice, creo en Cristo, sino que es un caminar diario que todos los que estamos acá estamos en eso, estamos en ese tiempo de discipulado. Alguno por ahí dice, bueno, yo hace muchos años que estoy en este camino, alguno puede decir, yo hace poco, pero todos estamos en ese camino. Y más allá de los años, que sean muchos o pocos, cada uno de nosotros por ahí sabe por dónde anda su vida, ¿no? Y sabe cómo está caminando este camino de la vida cristiana. Y sabe cuánto se parece o no a su Señor. Cada uno de nosotros es bastante consciente de esto, ¿no? Cuando queremos mirar cómo estamos nosotros, bueno, vamos a la Biblia y ahí lo encontramos al Señor. Y entonces vemos cómo era su vida y miramos un poco también la nuestra y decimos, bueno, ¿cómo estamos? Hoy estaba leyendo justo cuando el Señor se va a orar y va Simón y le dice, ¿qué estás haciendo? Te están todos buscando. ¿Y vos dónde estás? Y el Señor le dice, y si yo vine para esto. Estoy orando porque le estoy preguntando a mi Padre dónde tengo que ir, porque hay otros pueblos a los que tengo que también ir a predicar. Y se apartaba para orar. Y yo pensaba, qué lejos que estoy yo de eso, ¿no? Bueno, esa es mi vida, ¿no? No quiero transferirle a ustedes, pero pienso, cuando miro en el espejo de la Biblia, cómo el Señor oraba y se apartaba y se iba solo y hasta sus propios discípulos le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muy temprano, comienza así ese pasaje en Marcos. Muy temprano en la mañana, antes de que amaneciera, el Señor se apartó y oraba. Y bueno, yo estoy bastante lejos de eso. Pero bueno, cada uno sabe cómo ese Cristo se está formando en nosotros, esa imagen se va formando en nosotros. Y somos transformados, dice Pablo, conformes a la imagen de su Hijo. En eso estamos. Así que cuando nosotros salimos a evangelizar, no es algo que dejamos así, como tirar una piedra en el agua y que quede ahí, ¿no? Sino que es algo que tenemos que recoger también, ¿no? Algo que tenemos que tomar de nuevo para ver cómo ese crecimiento está llevándose a cabo. Me acuerdo que cuando nos daban el curso en la Asociación Billy Graham, en aquel tiempo, hace muchos años, nos decían una frase, tal vez hoy suena medio rara, pero nos decían que evangelizar sin discipular era como tener hijos y abandonarlos. Era medio fuerte, pero en aquel tiempo era así medio choqueante. Me acuerdo que había, en ese tiempo surgió también todo un movimiento que se llamó Explosión de Evangelismo, así se llama. Hoy parece medio como talibán,
explosión de evangelismo. Pero en aquel tiempo había clínicas de explosión de evangelismo. Entonces se ponían un pin acá, capaz que vos te acordás de eso. Se ponían un pin con dos signos de pregunta acá para que la gente y te dijera, ¿y eso qué es? Y entonces la primera pregunta, si vos te morís hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Ah, así de una. Iban al grano, ¿no? Y bueno, esa era la forma de evangelizar, ¿no? Era como todo un método. Y nos decían ese tipo de frases, así, que si dejábamos a una persona sola que había aceptado a Cristo y que se quedaba ahí, era como abandonar a un hijo, que lo dejábamos tirado, ¿no? Entonces teníamos que traerlo a la iglesia y discipularlo. Esa era la intención. Bueno, hoy ese tipo de cosas están, no quiero decir que nos hemos superado, porque creo que la iglesia sí ha crecido en muchas cosas, pero también se ha quedado en muchas otras, y el evangelismo está medio como olvidado, lamentablemente. Hace años atrás se hacían, me parecen, más cosas que ahora. Bueno, es mi opinión nada más. Ok, vamos, seguimos. ¿Cuáles son los aspectos específicos de nuestra semejanza a Dios? ¿Mm? Nosotros tenemos aspectos morales, mentales y espirituales y relacionales. ¿Mm? En cuanto a lo moral, somos criaturas moralmente responsables ante Dios por nuestras acciones. O sea, lo que hacemos, no importa si seas o no seas cristiano, sos responsable moralmente ante Dios por tus acciones. Esto es algo que lo pensamos como cristianos y decimos, es, es una verdad, pero también aquellos que todavía no conocen al Señor también tienen esta responsabilidad. Y lo tenemos que hacer saber, si bien por ahí lo hacemos de alguna forma con cierto tacto, nos encontramos ahí a uno de los discursos de Pedro que no tuvo mucho tacto al decirlo, ¿no? Cuando le dijo, ustedes lo mataron. Entonces el aspecto moral ahí causó más bien terror, ¿no? Cuando escucharon eso, ustedes lo mataron, ustedes mataron al Cristo, que había venido. Bueno, el aspecto moral tiene que ver con nuestra semejanza a Dios. Así que cuando evangelizamos también es uno de los aspectos que podemos resaltar también dentro de la evangelización. ¿Mm? Llegamos a ciertos acuerdos. La gente sabe que está mal. No es que nosotros le tenemos que decir que está mal. Cuando empezamos a charlar con alguien y, y empezamos a profundizar por ahí en alguna relación, la gente se abre a veces y nos dice, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy haciendo mal esto. ¿No le ha pasado a ustedes que le cuentan cosas así? Dice, yo sé que está mal todo lo que estoy haciendo, pero bueno, es lo que me sale. Y bueno, por ahí también podemos empezar a hablarles del Señor también, ¿no? Porque el aspecto moral, sea o no cristiano, está metido en la persona, es parte de la persona. Tal vez todavía no conoce a Cristo, que puede redimir eso, pero sí tiene ese aspecto moral. También el tema de los temas espirituales. ¿Mm? En eso también. La gente busca a Dios. Vamos a la sierra, acá nomás, Carlos Paz, o nos metemos un poquito más en la sierra y la gente busca la piedra de la energía, la montaña que hay que subirla y te vas a sanar de tal cosa, el chullo que te va a curar de tal cosa, pero estamos plagados de espiritualidad. Y acá en la ciudad también, hay brujos por todos lados. Así que el tema de la espiritualidad no es algo que es extraño a las personas.
sean o no sean cristianas. No es algo extraño. Después, en los aspectos mentales, también podemos llegar a coincidir en ciertas cosas con estructuras mentales que pueden ayudar o que pueden impedir también que las personas conozcan a Cristo. Y bueno, en eso tenemos que también trabajar. Las personas tienen sus ideas, tienen ideas políticas. Hace poco estaba charlando con una persona que tiene un gran discurso en su cabeza político, y ese gran discurso que tiene, que ya lo tiene tan estudiado que no se puede salir de ese discurso, le impide conocer a Dios. Porque no puede mirar por fuera de ese discurso, ¿no? Y los jóvenes especialmente están sumamente politizados. Si ustedes van a la facultad, y esa forma de pensamiento los tiene a veces atrapados dentro de solamente esa forma de pensar y nada más. Y muchas veces esa forma de pensar excluye a Dios, ¿no? Dios no está acá adentro. En mi pequeño mundo político, Dios no entró. Entonces no puede pensar por fuera de eso. Y a veces tenemos que trabajar con ese aspecto mental, ¿no? Pero tenemos la capacidad para razonar. Y a veces hasta para destruir estructuras mentales, no personas, pero sí estructuras mentales que uno, razonando un poco, te das cuenta. Por ejemplo, el otro día me decía esa persona, decía, los jóvenes ya no quieren tener hijos. Por eso es que ha bajado la natalidad. Le digo, mira, ha bajado la natalidad por la cantidad de abortos que hay. Porque es impresionante la cantidad de abortos que hay acá nomás en la ciudad de Córdoba. Solo que no están tan contabilizados, pero si vos vas y hablas con cualquier médico, te va a decir la cantidad de abortos que se están haciendo. No, porque los jóvenes hoy no quieren tener hijos porque estás contribuyendo a que los empresarios tengan más mano de obra barata. Entonces por eso no hay que tener hijos, para que no haya obra de mano barata. Yo decía, bueno, le digo, pero el empresario, si no hay mano de obra, y si no, suponete que nadie quiere tener hijos, ¿no? ¿En qué va a quedar nuestra sociedad? Y no me sabía responder. Le digo, no solamente este, el empresario, sino que tampoco va a haber una sociedad donde vivir, porque si todos nos vamos a volver viejos y no va a venir una nueva generación que trabaje, que haga las cosas. Bueno, no sé en qué vamos a terminar. Y medio como que esa estructura mental que eh, eh, le costaba incluir a Dios ahí adentro, a veces se vuelve hasta irracional, ¿no? Porque no te deja pensar por fuera de eso, ¿no? Pero lo tenía recontra estudiada eso. Así que bueno, son cuestiones que se pueden trabajar. Y en los aspectos relacionales, también. Eh, eh, nosotros tenemos eh, eh, de alguna forma una relación mucho más superior que, por ejemplo, la de los animales, porque podemos profundizar en la familia humana, cómo podemos relacionarnos no solamente en el matrimonio, sino en la iglesia, en la comunidad, en muchos ámbitos donde nos relacionamos. Y estaba leyendo, bueno, hay algunos autores que trabajan en el tema de evangelismo, hablan mucho de esto de de los métodos relacionales, y mostraba este autor
con porcentajes y un montón de estadísticas. A mí no me gusta mucho meterme con eso, pero a veces se trabaja con el tema de la estadística y está bueno. Y estaba leyendo eso y decía que un gran porcentaje de que las personas no llegan a la iglesia es por temas relacionales. ¿Eh? Fíjense que donde hay más problemas es en las relaciones interpersonales. ¿Eh? Yo me peleo con fulano, no me llevo bien con este, con aquel de la iglesia, no me gusta cómo me mira, no me gusta lo que dice. Y bueno, todos esos temas relacionales hacen que a veces la gente no se quiera meter a ninguna iglesia porque dice todo, al final se llevan todos mal. Y que debíamos trabajar, decía este autor, debíamos trabajar mucho en eso, en los temas relacionales para poder crecer en la iglesia, para que la gente pueda decir, bueno, sí, acá vengo y realmente conozco a Cristo porque veo cómo hay unidad, veo cómo hay perdón, eh, veo cómo las relaciones se sanan. Y bueno, y eso es lo que más cuesta, decía este autor, y creo que tiene mucha razón en muchas cosas, lo que más cuesta dentro de las iglesias, el tema de las relaciones. Y sí, uno se empieza a, a igualar un poquito y te das cuenta que sí, ¿no? Que las relaciones son uno de los puntos en donde más afecta el tema de la evangelización. ¿Mm? Bueno, y seguimos con el tema del el hombre como varón y mujer. ¿Por qué creó Dios dos sexos? Voy a los medio rápido, pero bueno, es porque si no, no llegamos a tocar todo esto. Pero después en el trabajito que les voy a dar, me gustaría que ustedes se expresen y podamos después compartirlo. ¿Por qué creó Dios dos sexos? Dios creó entonces al varón y a la mujer, así lo muestra Génesis, ¿no? Y cuando crea al varón y la mujer, entonces es cuando está hablando de la imagen de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que el hecho de haberlos creado, varón y mujer, tiene una gran importancia en la definición que tenemos de ser imagen de Dios, varón y mujer. ¿Por qué será esto? Bueno, justamente por el tema, uno de los temas es las relaciones interpersonales armoniosas, la igualdad en personalidad e importancia y la diferencia en función y autoridad. Veamos la primera, las relaciones interpersonales armoniosas. En el matrimonio, por ejemplo, donde el esposo y la esposa eh, se hacen una sola persona, como dice Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esto podríamos también hacer podríamos pensar también que es un reflejo también de la Trinidad. Dos personas que se unen, forman un solo lazo, pero a su vez son dos personas, ¿m? El hombre y la mujer. No es una expresión completa de la Trinidad, ni podríamos, a veces cuando trazamos paralelismo con la Trinidad siempre nos equivocamos y mandamos cada macana de cuando queremos compararla, pero sí tiene cierto sentido, ¿m? Y esto de que
las personas siguen manteniendo su personalidad, siguen siendo cada uno, el esposo y la esposa, y Pablo lo utiliza a este hecho en cuanto a la iglesia también, ¿no? Eh, a la iglesia y a Cristo. Así que hay, en cierta forma, el matrimonio está utilizado por el apóstol para poder explicar ciertas cosas de Dios en su relación con la iglesia. Pero son dos personas distintas que antes eran, eh, eran dos personas y se unen, pero siguen manteniendo su personalidad. Y en esto hay armonía también, ¿no? Cuando dice el Señor ahí en el versículo 26 de Génesis, que lo leímos ya varias veces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando una, eh, de un trabajo conjunto. Hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre, sino hagamos al hombre. Quiere decir que hay un trabajo de conjunto en la creación. Podemos entender que ahí está Dios, el trino Dios, obrando en esa creación del varón y de la mujer. Bien, lo segundo que vamos a ver es la igualdad en personalidad e importancia. Si fuimos hechos por igual a la imagen de Dios, entonces los hombres y las mujeres son igualmente importantes y valiosos para Él. En esto también hay mucha discusión y a veces se mete lo cultural dentro de esto y también hay por ahí eh, mucho de imaginarse cosas que eh, tal vez no eran tan así. Por ejemplo, en la antigüedad la mujer también tenía su gran importancia dentro del pueblo. Si bien había diferencias entre el varón y la mujer, pero las mujeres tenían un rol muy importante dentro de la sociedad y dentro de la sociedad, ya sea la judía o la griega. Por ahí como que leemos y muchos eh, tergiversan mucho esto de las relaciones entre hombres y mujeres, como que la mujer era algo totalmente despreciable, y no era así. En la Biblia no lo encontramos así. Encontramos que, si bien sí había diferencias, las mujeres ocupaban ciertos roles y lo hacían muy bien. Y encontramos en el Nuevo Testamento a mujeres que comenzaron iglesias, como se me fue el nombre, esta mujer que era vendedora eh, ay, en Tiatira, ¿cómo era? Vendedora de púrpura, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Bueno, con ella comienza una de las congregaciones en la primera iglesia. Ay, se me fue. Hay que googlearlo. Y en el Antiguo Testamento tenemos también el ejemplo del, de la mujer eh, Lidia. Ahí está, Lidia, la vendedora de púrpura. Y en el Antiguo Testamento de la mujer virtuosa, que si lo leemos bien, vamos a encontrar ahí un montón de cosas que hacía la mujer que son impresionantes, ¿no? O sea, proveía para su casa, así que no, tenían un gran desarrollo en todo eso.
Y Pablo también enfatiza esta igualdad en aquellos que han creído en Cristo, ¿no? Como en Gálatas dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces ahí encontramos igualdad en personalidad e importancia. Esto lo vamos a ampliar ahora. Pero también está la diferencia en función y autoridad. Si los seres humanos reflejan el carácter de Dios, entonces debemos esperar que haya diferencias. El Padre y el Hijo también tienen diferencias. Si bien es un solo Dios, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Por ahí había un diseño que estaba muy bueno, ¿no? Que debe de andar por ahí abajo, donde muestra eso, ¿no? Que si bien todos son Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es inconfundible. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni es el Espíritu Santo, es inconfundible. Y cada uno tiene funciones diferentes. El Padre no muere en la cruz, ni el Espíritu Santo muere en la cruz. El Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo toma lo que es del Hijo, que a su vez el Hijo lo tomó del Padre, ¿no? Y entonces hay diferencia en funciones. ¿Qué hace cada uno? El Espíritu Santo vive entre nosotros y en nosotros, y nos lleva a toda verdad. Cada uno tiene una función. Y también tiene autoridades sobre la iglesia, en este caso, el Espíritu Santo es el que guía hoy a la iglesia, el que quedó entre nosotros. Y es el que también intercede por nosotros. Así que esta persona, a veces muy olvidada de la Trinidad, hoy es la que trabaja con la iglesia, ¿no? La que está con nosotros y la que trabaja también en la evangelización, que es lo que nos toca a nosotros hoy estudiar. Y Pablo lo expresa así: quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Como para estudiarlo mucho. Pero bueno, sobre todo esta parte, ¿no? Dios es cabeza de Cristo, pero ahí hay una diferencia en función y en autoridad. Y Cristo mismo, ¿no? Cuando estuvo entre nosotros, oraba al Padre, ¿no? Y agradecía al Padre y pedía al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa. Miren el pedido de Cristo al Padre. Difícil de entenderlo en el sentido, por ahí nos ponemos muy como matemáticos, ¿no? ¿Cómo le va a pedir eso al Padre si él sabía que tenías que venir a morir, ¿no? Y él mismo lo había dicho. Pero bueno, también está esa diferencia funcional entre el Hijo y el Padre, ¿no? El que tenía que pasar por la cruz era el Hijo. El que tenía carne para sangrar era el Hijo. ¿Se entiende eso? Entonces, ese Hijo le pedía al Padre en su angustia, una angustia tal que su transpiración se había convertido en grandes gotas de sangre. Y esa era la gran angustia de un ser igual, así con esta misma piel, con esta misma carne, que si lo cortaban sangraba, que si le golpeaban le dolía, que se quebraba y que se caía bajo el peso de la cruz en el Vía Crucis, ¿no? Así que era un hombre, completamente hombre, hablándole al Padre. Así que hay diferencias de funciones y diferencias de autoridad también en ese sentido. Si bien Jesucristo es Dios,
el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Es un solo Dios trino. Esto también nos muestra cómo somos los seres humanos. Son características que también nos diferencian en nosotros como varón y mujer, y no tendríamos, si no encontramos un pero a la diferenciación entre la Trinidad, como a veces tenemos tantos peros en esta diferenciación entre el varón y la mujer, que somos criaturas hechas a semejanza de Dios, ¿no? Y tenemos esta diferenciación, no solamente sexual u orgánica de cómo somos los varones y cómo son las mujeres, sino también mental, las formas de pensar, las formas de actuar, las formas de sentir y todas estas cosas que nos caracterizan a cada uno. Cuando volvamos después de las vacaciones, vamos a ver todo lo contrario, que todo esto es una construcción. Nos van a decir, no, todo esto que ustedes están hablando es una construcción social, ¿no? Todo esto lo inventaron, y es más, es el gran pecado del hombre, creer que nos inventamos a Dios, que nosotros le decimos a Dios lo que tiene que pensar y lo que tiene que actuar y cómo tiene que ser. Como que nosotros somos los inventores de Dios. Y bueno, creo que acá terminamos, ¿sí? Y quería que hagamos una tarea. Que ustedes hagan la tarea, yo no la voy a hacer. Justamente con esto que lo pasamos tan rápido que podríamos estar hablando todo un encuentro acerca de cada una de estas cositas, de las relaciones interpersonales armoniosas, de la igualdad en personalidad e importancia y de la diferencia en función y autoridad. Entonces, les propongo, para que profundicemos en el tema, que ustedes escriban un pequeño ensayo, de 2 a 3, mejor un poquito más largo, de 3 a 5 páginas. Puede ser un ensayo o cualquier escrito. No les voy a exigir que tengan las características de un ensayo. Sobre algunos de estos puntos, ¿no? El primero es de las relaciones interpersonales. Tienen que elegir uno. Armoniosa, dice. El segundo, igualdad en personalidad e importancia. Y el tercero es diferencia en función y autoridad. No lo tienen que hacer de los tres. Tienen que elegir alguno de los tres y escribir algo. Si lo pueden hacer en Word, genial. O en cualquier editor de texto. Pero si no tienen computadora o no saben usar el Word, no importa, a mano también se puede hacer, no hay ningún problema. Eso le iba a decir. Traten de no usar la inteligencia artificial. No, si es a mano, por lo menos que se entienda, porque si es como mi letra, bueno, yo por eso escribo en el Word, porque si no, con mi letra, horrible. Pero los quiero leer a ustedes, que ustedes escriban algo. Entre 3 y 5 páginas no es un desafío tan grande, ¿no? Con 3 páginas está bien. Más de 5 tampoco me escriban porque no sé si lo voy a leer.
No sé si me traen 10 páginas, no sé si yo voy a leer a tanto. Si son 10 páginas, te das cuenta que es fecha. No, pero te puedo decir, son 10 páginas. Sí, resumímelo en menos. Resumímelo en menos. Bueno, lo lindo sería bueno, que leerlos a ustedes y también después, si lo quieren compartir con los demás, genial. También se puede meter en nuestro grupo ahí para que otros nos lean. Y eso está bueno porque entre nosotros también podemos estar ayudándonos, creciendo. No sé, tal vez les interesa trabajar alguno de estos desde, no sé, por ejemplo, las relaciones interpersonales armoniosas. No es lo mismo Paul, que está casado, que él puede hablar de su matrimonio. Los demás están todos solteros, ¿no? Sí. Pero el que está soltero por ahí está de novio, no sé. Por ahí dice, bueno, cómo eso se refleja en el noviazgo. O capaz que ni está de novio, pero sí tenés amigo, amiga, y cómo se refleja eso dentro de la amistad también. Y cómo, especialmente cómo esto de que Dios creó dos sexos y lo podemos ver en alguna de estas eh, de estos puntos, cómo esto nos sirve también para poder llevar el evangelio a otros. Por ejemplo, un matrimonio eh, que tiene una relación interpersonal armoniosa. Qué difícil. ¿Cómo refleja esa vida cristiana como matrimonio a Cristo a otras personas? ¿Se entiende? ¿Cómo llevo mi vida matrimonial a ser un instrumento de evangelización a otras personas? O también puede ser en un noviazgo. ¿Cómo mi noviazgo, ahora que yo entiendo que mi vida es solamente está el punto principal de mi vida es glorificar a Cristo, como mi noviazgo, glorificando a Cristo, puede hacer que otros también conozcan al Señor? O mi amistad. O bueno, por ejemplo, las diferencias que marcamos en función y autoridad, como cuánto nos cuesta a veces eso, ¿no? Especialmente cuando nosotros somos los que tenemos que, eh, estamos por debajo de cierta autoridad, cómo quedarnos por debajo de esa autoridad refleja también una vida de obediencia a Dios que puede hacer que otro conozca también a Cristo. Hay muchos ejemplos de eso. Podríamos estar pensando en algo de eso. Bueno. ¿Eso lo va a pasar el grupo? Este PowerPoint, sí. Ya nomás lo paso. Para que les quede ahí anotadito los 3 puntos. Están en la página, no sé. ¿Cómo? Va a estar en YouTube también, digo. También va a estar en YouTube. Pero bueno, va a estar en el PowerPoint acá, en la página, no sé cuál, la 10. En la página 10 están. Después está un poquito desarrollado cada uno, pero como es muy breve, me gustaría que ustedes lo amplíen mucho más. Y yo creo que van a ser cosas muy lindas. ¿O no? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Me lo pasan a mí. Si quieren, me lo pasan por privado, por WhatsApp, o si quieren mi correo electrónico. Nunca más un correo electrónico. Entonces no. Sí, yo a los jóvenes les hablo de correo electrónico, a los jóvenes más jóvenes que yo, ¿no? Porque yo estoy medio pasado. Y hay gente que no tiene
ni le interesa mandar correo electrónico. Yo digo, ¿cómo no va a mandar correo electrónico? No sé, como que en el mundo del trabajo para mí siempre era mandar correo a todo el mundo, qué sé yo, y ahora no, ya nadie lo usa. Han cambiado los tiempos. Entonces no le doy, pásenlo por WhatsApp, no sé. Sí, mándenlo por WhatsApp. Claro, un PDF por WhatsApp. O una foto. Es lo mismo. Cualquier cosa. La cuestión es que sean entre 3 y 5 páginas, páginas, no hojas, o sea, caricias. Y bueno, me lo pasan a mí, yo los quiero leer y después si lo quieren ustedes compartir en el grupo, genial. Pero alguno por ahí no se anima, bueno, no lo hagan. No los voy a empujar a que hagan cosas que por ahí no les gustan, por ahí no les gustan que lo lean muchos. Pero el que quiera ponerlo va a ser de bendición. Yo creo que sí. Bueno, creo que cada una de estas cosas nos va a ayudar a pensar cómo evangelizar mejor. Esto de las relaciones, esto de la igualdad, esto de la diferencia en autoridad, en funciones, nos va a ayudar mucho más. Podríamos estar, como les decía, hablando horas y horas acerca de cada uno de estos puntos, y es más, podría ser hasta un título de una conferencia, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sería todo un tema para una conferencia de fin de semana. Creo que ahora en Rincón están de conferencia o ya lo pasó la conferencia. Ya pasó. Ahí está, la conferencia misionera. Relaciones interpersonales armoniosas. ¡Guau! ¡Qué título, eh! Bueno, Cuando le escribimos tiene que ser como para alguien, para que lo lea alguien no cristiano. no sé. Gracias, conocer, si no la hay. No sé. No se me ocurrió, la verdad, eso. Yo quería leerlos a ustedes. Mi intención era leerlos a ustedes y que ustedes pongan ahí, vuelquen lo que ustedes saben de la Biblia, que saben un montón y van a poner, qué sé yo, tal cosa, porque en tal pasaje pasa esto, o un ejemplo personal puede ser también. Por eso también, si son cosas muy personales, capaz no las quieren compartir con todo el mundo. Eh, eh, pero eso que me acabas de decir me sacó me sacó de afuera de la cancha. Pero está bueno, no sé cómo sería. No, o sea, porque pensaba si, o sea, tenemos que pensar en maneras de evangelizar. Pensaba en que cómo ese ensayo le serviría a alguien, por ejemplo, que no conoce el Evangelio, que está conociendo del Evangelio para entender mejor la igualdad, por ejemplo, la igualdad en personalidad e importancia. Bueno. Porque, claro, al venir, por ejemplo, no sé, en mi caso yo venía de ideologías de género muy marcadas, de feminismo muy marcado, entonces como las ideas de sumisión, todo eso me costó al principio. No sé cómo pensar en eso, como en qué público, a qué público le estoy escribiendo, como para tener como más. Está bueno. Ya te quiero leer. Ya nos interesó todo. No, está buenísimo, está muy bueno. Bueno, gracias. Lo podemos usar después de material. No, pero puede ser muy bueno. Vos estudiás doctorado, ¿no? Bueno. Sabe escribir. Así que, buenísimo, genial. Genial, ya nos interesó a todos. Bueno, en eso los dejo. Vamos a estar 2 semanas sin vernos, lo voy a extrañar de verdad. Y así que cuídense del frío especialmente y pónganse a escribir.
Bueno, oramos. ¿Alguien que nos quiera dirigir en oración? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguna otra aclaración? Bueno, entonces, alguien que nos dirige. ¿Cómo? Uf, sí, podría ser toda una materia, antropología bíblica, exactamente. Así que hicimos, no sé, un vuelo de pájaro. Así que bueno, igual algún pantallazo vimos. Si no hay ninguna otra pregunta, alguien que nos dirija en oración. Padre, damos gracias por esta tarde noche que pudimos compartir y aprender de acerca de tu relación, ¿no? Tu virtud hacia nosotros, hombres y mujeres, Señor, y es tu diseño, Señor, perfecto, Señor, que refleja tu gloria, tu sabiduría, tu gracia, Señor, queremos dar de conocer también a ti, por causa del pecado, ha sido posicionada esa imagen, todo lo que tú hiciste en los humanos, y empezando primeramente por los evangelios, pedir nuestra asistencia para poder compartir el evangelio y ayudar a las personas que están perdidas, ayudar a que puedan entender el diseño que es importante, Señor. Damos gracias por esta tarde, gracias por el vida de Señor Jorge, que nos está usando, y que se acordamos de la vida, en lugar de mal, para el beso de esta carta, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le vaya muy lindo. Yo voy a estar viajando a visitar a mi mamá la semana que viene, así que oren por mí también. ¿En dónde? En Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Voy con mi esposa, trato de ir 3 veces, por lo menos 4 al año. Mi mamá ya está grande, tiene 94 años, así que por ahí me conoce, por ahí no me conoce. Es así, ya está en ese tiempo. Pero bueno, hay que estar.